Hola, bienvenidos a este canal, Escuela de Restauración Ambiental. Bueno, queríamos hablar de un tema que seguro que sí de interés para todos, y es sobre los orígenes ideológicos del llamado cambio climático. Entonces, lo hemos querido titular Soluciones al cambalache climático. Em, Cambio climático, lo vamos a compartir pantalla para un poco argumentar cómo se define el cambio climático por la oficialidad, cuál es la definición y lo podéis encontrar seguramente a pie de este vídeo el cartelito de Wikipedia diciendo que es cambio climático, ¿no? Entonces, nosotros queríamos, bueno, me gustaría hacer una reflexión, un análisis, sobre todo a partir del análisis que hace un gran analista político que es Adrián Celaya de CAI Group, de CAI Center, y que vamos a estar compartiendo las principales conclusiones de su análisis y compartiremos los enlaces de sus vídeos, donde analiza este tema también. Nosotros queremos verlo también desde el punto de vista de la restauración ambiental. Pues sin más, vamos a empezar. Muy bien, pues tenemos aquí a la Real Academia de la Lengua Española. em, Cambio climático. Cambio de clima atribuido directamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. Habla de las diversas normas internacionales de las cuales participa España, ¿no? La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Protocolo de Kioto, etcétera, gases de efecto invernadero. Y la fuente de todo esto es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Transición Energética. Y por otra parte, eh, nosotros hemos querido definir el cambalache climático, eh, poner como título de este vídeo, porque cambalache es una palabra coloquial, también admitida por la Real Academia de la Lengua, que es un sinónimo o afín al sustantivo de cambio y cambalache, en cambio, tiene un sentido despectivo, puesto que define aquel acuerdo o intercambio entre dos o más partes alcanzado de forma poco transparente. Sinónimos de cambalache son componenda, chanchullo, manejo, trapicheo, apaño, etcétera. ¿Vale? Entonces, eso por una parte. Em, Vamos a ver ahora si es que estamos relacionando la ideología y el asunto del cambio climático con el tema del cambalache, del acuerdo poco transparente, los acuerdos poco transparentes que se realizan entre varias partes, ¿no? A nivel internacional. Entonces, vamos a ver la página de las Naciones Unidas en el sentido de cuánto dinero se está manejando por parte de estas políticas o cuánto dinero se pretende movilizar con este llamado de las Naciones Unidas. Bueno, entonces, hace más de una década, dice, es decir, pues en la década del 2010 al 2000, del 2000, la primera, pues desde el 2010, sobre todo, los países desarrollados se comprometieron a aportar de forma conjunta 100.000 millones de dólares para el año 2020, en forma de apoyo a la acción climática en los países en desarrollo. Em, Según un informe de los expertos elaborados a petición del secretario general de la ONU, el objetivo de destinar esta cantidad de dinero, de 100.000 millones de dólares, para esas naciones, no se está cumpliendo. Y dice que los últimos datos disponibles para 2018 son de 79.000 millones de dólares. Es decir, se ha aportado al tema del cambio climático
a toda este conjunto de políticas y de difusión del tema del cambio climático. En el año 2018, 79 mil millones de dólares. A pesar, eh, y dice, bueno, que la financiación relacionada con esto, con esta perspectiva sobre el clima, tiene una trayectoria ascendente. Em, claro, no dice si aportar de forma conjunta 100 mil millones de dólares al año. Claro, si se están aportando 79 mil millones de dólares al año em, en 2018, que es cuando solamente han podido recoger los datos, no entiendo por qué no han podido recoger datos más recientes, pero bueno. em, y dice pues que apunta que cada vez se aporta más a este fondo, ¿no? ¿Financiación de qué? ¿De qué estamos hablando aquí? Financiación, em, acción climática. Y entonces, ¿qué se entiende aquí por acción climática? Em, Dice que sufren, bueno, pues debido al cambio climático, pérdidas de cosechas, debido a la sequía, fenómenos meteorológicos extremos. em, Habla de inversiones en materia climática, ¿no? Nosotros conocemos, pues, inversiones de la Agenda 2030 destinadas a esta temática. Entonces, habla aquí de la energía solar, eh, inversiones en energías limpias y habla de 18 millones de puestos de trabajo. Eh, y habla como de dónde sale el dinero. La financiación procede de una amplia gama de fuentes de financiación públicas y privadas que apoyan iniciativas innovadoras de acción climática. Eh, Bonos verdes, préstamos directos, proyectos de inversiones directas o proveedores de energía o tecnología. Em, entonces, bueno, habla de que el coste anual de lo que superaría los efectos del cambio climático sería de 500 mil millones al año y bueno, que los beneficios son muchísimo mayores. Me parece que esto no se corresponde con la realidad, sobre todo teniendo en cuenta el pasado apagón que hemos sufrido en España, que ha sido algo inaudito y sin precedentes en un país desarrollado, europeo, que nos debe preocupar mucho el tema de que no se cuestionen las fuentes de energía. Y más allá de eso, bueno, lo que queríamos llamar la atención es sobre cómo hay una serie de relato oficial que no se está cuestionando por parte de la oficialidad, o sea, ni mucho menos hay un relato oficial que no se está cuestionando por ningún gran medio de comunicación, puesto que existe una censura a cualquier análisis crítico que pueda hacerse sobre ello. Entonces, nos vamos, por ejemplo, a la página de Maldito Clima, que aquí en España pues da voz y es altavoz de cualquier versión oficialista. Ya tenemos la desagradable experiencia de lo que fue Maldita en, como funcionando como Ministerio de la Verdad, Ministerio de la Censura en España en el 2020. Y bueno, aquí está hablando de la trampa de dar la voz a ambos bandos en el cambio climático. Entonces, claro, lo plantean como una disyuntiva, pero en realidad es un falso dilema. Según han advertido numerosos análisis académicos, los cuales ni mencionan ni cita, ni aportan ninguna referencia. Mira que es fácil poner un enlace o descargar un paper y ofrecerlo en PDF, que es lo que debería hacer una agencia de verificación de datos, que lo entiende cualquier persona que haya estudiado una carrera universitaria seria y más periodismo, si es que se puede considerar que esta gente es seria. Pero bueno, hablan también de que hay una regla periodística que dice que hay que escuchar todos los puntos de vista.
No, nena, no es una regla periodística, es ética laboral, ¿de acuerdo? Y es especialmente importante en el periodismo. Pero esto sucede, claro, cuando se trata de un tema en el que se enfrentan diferentes voces autorizadas que están al mismo nivel. Diferentes voces autorizadas al mismo nivel. Claro, los que no estamos autorizados, ¿por quién? Por una oficialidad, pues realmente no podemos, no tenemos autoridad para hablar de este tema. En el cambio climático hay un consenso científico en uno de los bandos. O sea, ya habla de dos bandos. Eh, el que confirma que se está produciendo un cambio climático, y el diablo está en los detalles, provocado por la acción del ser humano. Entonces, a nosotros nos extraña mucho que se estén llevando políticas relacionadas con el cambio climático que están afectando tantísimo la producción de alimentos, la producción de energía, la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, soberanía en general en nuestro país, con esta excusa de que quien se oponga a este consenso científico, pues simplemente no hay que tenerlo en cuenta porque es innegable, indudable y no puede ponerse en duda que el cambio climático está siendo provocado por la acción directa del ser humano, cuando España es uno de los países que menos emisiones de lo que ellos llaman gases de efecto invernadero emite a la atmósfera, con su además creciente desindustrialización que nos debe preocupar a muchos, ¿no? Entonces, aquí está hablando del punto de vista contrario, es el de, nos llama negacionistas, ¿no? Que estamos dando una visión distorsionada de la realidad. Sin embargo, ni siquiera ofrece ese consenso ni lo puede documentar. Entonces, bueno, nos llama muchísimo la atención que con esta frescura y con esta soltura, pues tanta gente esté consultando estas agencias que reciben esta subvención precisamente por estos fondos, ¿no? De acción por el clima. Y sin embargo, hay iniciativas tan interesantes como la permacultura, que sí se conoce. Yo entiendo que la restauración ambiental, que luego explicaré que estamos haciendo nosotros, es muy reciente y no se conozca. Pero la permacultura ya tiene varias décadas de existencia y se conoce en todo el mundo. A mí me llama mucho la atención que no se estén financiando, por ejemplo, si realmente estuvieran preocupados en hacer proyectos de regeneración de suelos, por ejemplo, a través de técnicas de la permacultura, etcétera, ¿no? Entonces, parece como que es eso, lo que hemos dicho, un cambalache, un chanchullo, un manejo, un trapicheo entre una parte que afirma una versión y intenta acallar a las voces críticas. Bueno, entonces aquí podemos ver quién está, bueno, pues absolutamente casi todos los medios están recibiendo, los medios, digamos, que no alternativos, y hay una campaña contra medios alternativos que sobre todo estamos difundiendo a través de Internet, a través de YouTube, y el mismo YouTube censura muchísimo. Pero bueno, aquí tenemos pues quién está participando de esa otra parte del muro, de esas subvenciones. Pues obviamente cuando tú tienes un discurso que no pone en cuestión y es científico realmente, un discurso que amplifica la voz del amo y no permites cuestionar nada, realmente, pues, y tienes entre la definición o el título de tu fundación, de tu chiringuito, la palabra clima o la palabra verde, pues llama muchísimo la atención pues, que esta gente reciba fondos para lo que ellos se llaman acción climática, ¿no? No realmente ni están en contacto con el mundo ganadero, con el mundo agrícola.
Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, maldita.es, ya la hemos mencionado, hemos sacado la información de sus estrategias de comunicación, si es que pueden llamarse de esa manera. Eh, Ahí esa censura hacia cualquier otra parte que no esté con el mismo consenso de la oficialidad. Fundación Luca de Tena, por ejemplo, lo menciona, Radio Televisión Española, como no. Em, ¿Qué más? Terra.org, Ecología Práctica, madre mía, entrevistan a la redactora de Maldito Clima, etcétera, etcétera, ¿no? Es que hay muchísimos. F Verde, la agencia de noticias F, pues bueno, ya se ha llamado F Verde y tiene un artículo que dice, nace Maldito Clima para luchar contra la desinformación climática. La desinformación climática. Muy bien. ¿Qué más? Servimedia. Bueno, pues aquí es simplemente meterse en un buscador y meter maldito clima, la palabra, y ahí sale pues quién está de esa parte, en esa parte del discurso. ¿De acuerdo? Em, es la difusión, el oficialismo a través de una de sus oficinas que recibe muchísimos fondos que además pagamos con nuestros impuestos y están pues difundiendo ese relato oficial. Em, y aquí lo que nos llama la atención es que, pues eso, existe un relato catastrofista sobre el clima que parece ser incuestionable y, y me ha gustado mucho la tesis que ha hecho, el análisis que ha hecho Adrián Celaya de ECAI Group, de ECAI Center, sobre el tema del catastrofismo climático. Me parece que como él dice, lo han analizado, lo han estudiado muchísimo tiempo, desde hace mucho tiempo. Han dedicado vídeos a esto, charlas, eh, análisis, y me parece muy importante escucharlo. De todas maneras, yo voy a resumir un poquito el análisis que hace Adrián Celaya en los puntos básicos sobre el origen de este discurso, de esta ideología acerca de este punto de vista sobre el cambio climático, y compartiré el enlace de este vídeo en, en la descripción de este vídeo, el enlace del vídeo que veis aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a ver un momentito, dejamos de compartir pantalla y volvemos aquí. ¿Cuál es el origen del relato catastrofista sobre el clima, según lo analiza Ecai Center y Adrián Celaya, ¿no? Pues la tesis de fondo del relato catastrofista sobre el clima es el eugenismo. ¿Qué es el eugenismo? El eugenismo es una ideología que nace en el siglo XIX y que, bueno, pues son teorías que hablan de la mejora de la raza humana y que tiene que haber una selección pues controlada genética para que la raza humana pues mejore genéticamente. Esa es una parte de las teorías eugénicas. Y el eugenismo pues empezó digamos, la vertiente más dura del nazismo alemán. Lo que hizo fue, bueno, directamente pues cargarse a mucha gente que ellos no consideraban de la raza que tenía que ser, que ellos consideraban la superior, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues había algunos dirigentes nazis que todavía no, bueno, pues generalmente se cambian de identidad, fueron encubiertos y apoyados por algunas instituciones, algunos escaparon a Sudamérica, luego la liaron bastante de allá con algunas dictaduras de extrema derecha. Y tenemos aquí el ejemplo del el personaje este que es Bernardo de Holanda, que pues básicamente bueno, era de la opinión de que somos muchos miles de millones, según pues, este dato, 8.000 millones de seres humanos en el planeta y que sobramos 7.000 millones. Entonces, el planeta realmente debería tener solamente 1.000 millones de seres humanos. Debería ser habitado y todo esto se basa, bueno, pues que el ser humano es un cáncer para el planeta, que el ser humano no conviene al planeta, que el ser humano, pues realmente el planeta le va muy mal y esto lo estamos, este tipo de argumentaciones como de relatos, de manera implícita
o más explícita, ha habido como un renacimiento de todo esto, sobre todo a partir de los confinamientos donde se nos decía el 2020, con la excusa de una gran epidemia, pandemia mundial, de un virus muy malo, pues que teníamos que estar encerrados en casa y ahí pasó algo porque de repente vimos que se ponía a llover, de repente cuando salimos, cuando pues, nos dejaron salir eh, legalmente, veíamos los campos más reverdecidos y ahí pasó algo. Entonces parece que se dirigió desde el principio de los confinamientos, se intentó dirigir a la opinión pública de que el planeta estaba mejor si nosotros estábamos encerrados, ¿no? Y de fondo aquí tenemos una tesis eugenista, de nuevo. Bueno, pues este hombre, según cuenta el análisis, según analiza a Adrián Celaya, el tal Bernardo de Holanda, pues era un nazi no arrepentido después de la Segunda Guerra Mundial, no podía mostrar su carné del partido nazi, que luego mostraremos el artículo con el carné documentado ahí, que se lo encontraron tras su muerte, entre sus pertenencias, que había pertenecido al ala más dura del partido nazi de Adolf Hitler. Pues este hombre en los años 60 promovió la fundación de una de las ONGs más poderosas, más importantes de la actualidad, ecologista, que es la WWF, y a partir de 1968 la promoción de la fundación del Club de Roma, ¿de acuerdo? Y tiene muchísima relación con el Club Bilderberg y para más información y la relación entre la Agenda 2030 y las políticas verdes con el Club Bilderberg, pues como sabemos aquí tenemos a la gran periodista Cristina ya me saldrá, que trata muchísimo sobre el tema del Club Bilderberg. Bueno, el tema del eugenismo y aquí tenemos la web oficial, cómo ellos juegan, perdón, voy a compartir pantalla, ellos cómo juegan con el tema de las emociones y de hacernos sentir culpables em, para controlar a la población. Pues de siempre mostrar animales que están en peligro de extinción, conmovernos mucho y hacernos sentir muy culpables por simplemente el hecho de haber nacido. Esto es lo que está de fondo, ¿no? Pues un poco es esa estrategia política de hacer sentir a alguien culpable y hace sentir a alguien culpable para poder, cuando haces sentir a alguien culpable, pues lo puedes manipular con mucha mayor facilidad, ¿no? Entonces, hay una tesis que es esta, de que nosotros somos, los seres humanos, somos los principales causantes y por lo tanto culpables de la extinción de las formas de vida del planeta y de la biodiversidad, por eso por una parte, y por otra parte, porque provocamos con nuestro excesivo consumo pues, una gran sequía, porque estamos quemando muchísimas fuentes de carbón, etcétera, y por otra parte porque tenemos coches de combustión, etcétera. Y por otra parte, pues está también la tesis contraria, que a mí me parece también muy posmoderna, de que la naturaleza no necesita al hombre, no necesita al ser humano para liberarse, ¿no? Que también pues, me ha sorprendido estos últimos años que me he dedicado a hacer labores y prácticas y talleres de restauración ambiental, de impartir y desarrollar una serie de dispositivos para la restauración ambiental. Me llama mucho la atención pues, que había gente académica, seria, bien formada, que decía esto de que la naturaleza no necesita nuestra ayuda para regenerarse, ¿no? Eh, que en el fondo me parece como una derivación de esa tesis de que mejor no estamos y la naturaleza se recuperará, lo cual es completamente falso, ¿de acuerdo? Y luego expondremos mejor nuestro punto de vista. Pero bueno, respecto
al carné nazi de este señor y de estas organizaciones, esta ONG, el Club de Roma, el Club de Bilderberg, que pues tiene estas tesis neonazis del eugenismo, de que todos sobramos, pues lo vamos a poder ver aquí. Es una noticia que recoge la BBC News Mundo y aquí se muestra el carné que prueba que el príncipe Bernardo de Países Bajos perteneció al partido nazi, algo que cuando estaba vivo, obviamente, siempre negó. Entonces aquí tenemos el documento publicado que pertenece al archivo de La Haya. ¿Vale? La Casa Real holandesa publicó una foto del carnet de miembro del el Partido Alemán Nacional Socialista del príncipe Bernardo. Y la noticia es muy breve. Del 5 de octubre del 2023, el gobierno de los Países Bajos confirmó la autenticidad de un carnet del partido nazi que perteneció al príncipe Bernardo, quien gracias a su matrimonio con la reina Juliana fue príncipe consorte durante 3 décadas tras la Segunda Guerra Mundial. El antiguo jefe de los archivos de la Casa Real dijo que encontró el carnet mientras revisaba las pertenencias del príncipe después de su muerte en 2004. Este señor Bernardo de Holanda, antes de casarse con Juliana, con la reina Juliana, era Bernardo de Lippe-Biesterfeld, que era un aristócrata alemán, negó en repetidas ocasiones haber sido miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Pero los historiadores dieron poco crédito a sus negaciones. Ahí vemos claramente el origen y no os recomiendo muchísimo que vayáis al vídeo a los análisis que os voy a compartir en los enlaces de Kai Center, ¿de acuerdo? En la descripción de este vídeo, para que veáis eh, el análisis que hacen directamente sobre esta ideología que está tan vigente y está detrás de todas las principales políticas actuales del mundo occidental, ¿de acuerdo? Em, entonces, a mí lo que me gustaría sobre todo incidir es en este documento que relaciona esta ideología nazi, neonazi, eugenista con estas fundaciones, con esta manera de entender la ecología, el ecologismo, ¿no? Entonces, y cuyas consecuencias décadas después, la verdad es que nos están siendo muy, muy vigentes. Por ejemplo, pues el tema del desastre de las riadas de Valencia, el desastre de no tener una gestión del territorio buena, eh, eficiente, profesional, sino parece una pesadilla, como que se hubieran puesto todos de acuerdo para hacerlo mal y para que el día que se quiera juzgar o que alguien quiera denunciarlo, que ha provocado tantos muertos, muchísimos más de los que afirma la oficialidad. Yo creo que hay que añadirle por lo menos 2 ceros eh, a lo que ha pasado allá, donde hay una trama de ocultación de información, donde todavía vas allá a los pueblos afectados por la riada y no se está atendiendo a las necesidades de la gente que ha pagado impuestos, que ha trabajado toda su vida y que se ha quedado en la absoluta miseria. Y es un tema en el cual pues, quieren dejar pasar el tiempo y vemos que hay un interés en que esos terrenos pasen después a fondos de inversiones, ¿no? Ahí está de nuevo ese corporativismo. Por ejemplo, hablemos también del tema de que el agua cotiza en bolsa, que hay un interés corporativista en la escasez de agua y esto pues se sabe desde hace ya décadas. Y hablemos también de esos periodistas y medios de comunicación que dan voz al poder, amplifican la voz de su amo y censuran las voces críticas. Y entonces cualquier opinión crítica sobre lo que pasa, sobre estas políticas oficiales basadas en tesis muy racionales,
eh, todo lo que no sea afirmar estas tesis súper irracionales, que no tienen sentido, no hay por dónde cogerlas realmente, eh, que realmente no se entiende de dónde salen porque se contradicen directamente con la gestión real, con los problemas reales de la gente que está trabajando, viviendo en el campo. Bueno, pues como todo eso, cualquier opinión crítica, cualquier análisis independiente, lo tildan de negacionismo climático, ¿no? Y cualquier opinión disidente, cualquier opinión crítica, te dicen que eres fascista o de extrema derecha. Bueno, pues realmente a mí lo que me llama mucho la atención es que son ellos realmente los que se están apoyando en una tesis que sí que es que tiene un origen, que hunde sus raíces en la extrema derecha de verdad, en la ideología neonazi. Es decir, nazi fue el Tercer Reich y neonazi fue lo que salió de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, es reformular esas tesis nazis en tesis eh, pseudoecologistas, ¿de acuerdo? Donde muchas cosas se están justificando porque se entiende el medio, la naturaleza y el clima de una manera muy irracional, ¿vale? Es lo que quería llamar la atención. Entonces, realmente, bueno, pues, ¿cuáles son las verdaderas causas? ¿Cuáles son las verdaderas causas de, eh, cuáles son las verdaderas causas del cambio climático, ¿no? O sea, ¿cuál es mi punto de vista? ¿Cuál es el punto de vista de la restauración ambiental? Bueno, pues nosotros hemos visto y constatamos que el cambio climático no se debe principalmente por la acción humana, es decir, los países que están sufriendo sequía, España, gracias a Dios, gracias también al trabajo que llevamos realizando desde el 2021, que ha sido un trabajo muy intenso, basado en talleres presenciales, instalación de dispositivos, capacitación de grupos interesados en la restauración ambiental. Eh, Hemos podido limpiar la atmósfera y de esa manera han podido entrar los frentes de lluvia y de esa manera pues hemos vivido este último invierno frío, hemos vivido lluvias abundantes, bien repartidas, seguimos observando y seguimos activos, ¿no? También he estado el año pasado en Italia 2 veces y en Calabria, en la Toscana y en Lazio y también se ven cambios allá. Eh, en Uruguay también hemos tenido una persona que estaba interesada por tema personal, económico, laboral, en que lloviera porque había una sequía tremenda y implementando las técnicas de restauración ambiental, bueno, pues ahora el Uruguay no tiene escasez de agua de lluvia, ¿de acuerdo? Está lloviendo allá. Entonces, bueno, la principal causa de la sequía que nosotros vemos, de la contaminación atmosférica, lo vemos a diario, son las estelas químicas que dejan los aviones, ¿de acuerdo? Son aviones, tengo un amigo que es controlador aéreo y no son normalmente los aviones comerciales, aunque estos también es posible que también lo hagan, sobre todo estas compañías de bajo precio, low cost, pero sobre todo hay una serie de aviones que además no suelen tener la misma placa de identificación que los aviones comerciales y que están dejando muchísimas estelas químicas en el cielo y que descienden a nuestra atmósfera. Entonces, esto es principalmente, para nosotros está muy claro que es la causa principal del cambio climático y por lo tanto pues habría que revisar esa definición de cambio climático que no es tanto por la mano humana, sino por una decisión corporativista, elitista, que le interesa, entre otras cosas, la escasez de agua, porque el agua es un bien que se cotiza en la bolsa de Nueva York. Y esto es una realidad y se puede comprobar. Y por otra parte, bueno, pues que se está moviendo muchísimo dinero y hemos visto los llamados que hace con cada cumbre del clima, pues las Naciones Unidas para recaudar fondos para
las aportaciones que tiene que dar cada país y que nosotros directamente estamos pagando mediante nuestros impuestos. Entonces es un poco lamentable pagar para que te fumiguen directamente. Entonces, bueno, entre otras causas también está el tema de la creciente electrificación, de la erosión de los suelos, en suelos que, por ejemplo, son menos fértiles, por ejemplo, en España, la parte de los monegros, siempre es mucho más difícil hacer restauración ambiental, hay que colocar más dispositivos y los cielos no se limpian tan fácilmente, pero bueno, también está empezando a llover ya, bueno, ya lleva unos meses lloviendo bien, son lluvias cada vez más repartidas, con lo cual estamos muy contentos con el éxito de las prácticas de restauración ambiental, con este proyecto, con la Escuela de Restauración Ambiental. Pero bueno, también hay otras causas que queremos tener en cuenta, que tenemos en cuenta como son las radiaciones de antenas de telecomunicaciones, eh, los radares radian mucho y bueno, son radiaciones que al final están rompiendo el equilibrio natural ambiental eh, y que también pues inciden mucho ciudades que están o lugares que están cerca de grandes radares en aeropuertos, como esto sumado a la fumigación desde las químicas, son lugares en los cuales hemos tenido que incidir muchísimo más para hacer una restauración atmosférica, para llevar a cabo una restauración ambiental, ¿vale? Luego, también a mí me ha inspirado mucho, voy a compartiros el tema de Karma Jiménez Huertas, las tesis que son muy interesantes y que sin duda hay que tener en cuenta eh, la investigación y el trabajo que ha hecho Karma Jiménez Huertas. Sobre todo hay algunos vídeos excelentes en YouTube que podéis encontrar sobre el tema del uso de radiofrecuencias, lo que ella llama armas psicotrónicas para el control mental, que también afectan muchísimo y que también tiene muchísimo que ver con estos dos últimos factores que hemos comentado, ¿vale? Que también decir que con la restauración ambiental, claro, todas estas radiofrecuencias, este control mental a través de la manipulación de las emociones, a través de emisión de ciertas frecuencias, eh, que lo podemos ver, lo podemos constatar cada día cuando estamos hablando sobre algo o pensando en algo, el mismo móvil, la antena del móvil, del dispositivo móvil, te capta y te sale una publicidad que está relacionada con ello, ¿no? Con ese tema, con ese producto, con esa determinada necesidad o con ese determinado consumo. Entonces, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que la tecnología para el control de todos los recursos del planeta ha avanzado muchísimo y que no solamente les interesa controlar los recursos naturales y el agua, sino también controlar, por supuesto, las opiniones y, por supuesto, también la genética humana también está vista como un bien muy valioso. Eh, ya sé que todo esto suena bastante a distopía, pero bueno, hay que informarse. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Cuál es la solución a todo esto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues hay una serie de prácticas que podemos hacer a través de la restauración ambiental que son, vamos a ver, aquí los voy a presentar la restauración ambiental, las fotos de los resultados nuestros del proyecto que tenemos documentado en Telegram. En, si lo consigo, por aquí veis la pantalla, veis las imágenes. Ahora, bueno, estos son orgonitas colgantes que van emitiendo iones negativos, que lo que están haciendo es equilibrar la atmósfera gracias a un equilibrio entre los iones negativos que emiten estos dispositivos y gracias a presión de los cuarzos
y compensan el exceso de radiación no ionizante o de iones positivos en el cielo. Y bueno, pues el tema es que ayudan bastante a limpiar la atmósfera eh, a través de la emisión de iones negativos que se produce por el efecto de presión mecánica de la masa de resina de poliéster y aluminio a los cuarzos y también por el movimiento mecánico de, de ellos. Hace una segunda presión mecánica, ese movimiento cuando están movidas por el viento y aparte que el movimiento del aire se produce precisamente por ese intercambio de iones positivos y iones negativos. Los iones negativos de la Tierra, del polo de la Tierra, el polo negativo suben y los positivos bajan y ahí hay un intercambio de iones que nos muestra que es el primer síntoma de restauración ambiental, cuando la atmósfera se mueve y está viva, ¿no? Y bueno, pues este es uno de los dispositivos que estamos utilizando. Bueno, aquí tenemos este es el después del uso intensivo de dispositivos para la restauración ambiental el día de hoy. Bueno, más bien el día de ayer, porque ya es medianoche, pero os voy a mostrar cómo estaba antes. Antes estaba así, por la mañana, esto es provincia de León. El sol tenía un halo metálico de que reflejaba parece como varios colores y estaba así de tapado por estelas químicas, por una calima química muy fuerte. El día de hoy, esta semana está siendo muy brutal porque estamos en una situación anticiclónica con altas presiones y cuando hay menos humedad cuesta más hacer la restauración. Pero bueno, porque es eso, la humedad ayuda bastante a que se limpien los cielos también con la intervención, con la ayuda de los dispositivos orgánicos. Bueno, pues después es esto, después de una limpieza intensiva hecha por nuestra compañera en la provincia de León, pues tenemos aquí los cielos limpios. Entonces, esto el día de hoy, el día de ayer, más ejemplos de restauración, de los efectos de la restauración ambiental, pues aquí tenéis también cielos más limpios, llenos de nubes de algodón, el cielo con un fondo azul. eh, Cuanto más eléctrico, más azul es, más azul profundo, índigo es el cielo, pues más limpio está. Eh, Esta es la provincia de Ciudad Real. Hace 2 fines de semana estuve allí haciendo un taller presencial y la verdad es que, bueno, pues entre la colocación de dispositivos que hice durante la ruta hacia esa población de Ciudad Real, más en los dispositivos que colocamos allá, más el entusiasmo del grupo que participó en el taller, pues ha hecho que se están consiguiendo muy buenos resultados de restauración ambiental en Ciudad Real, que es una zona que es necesario seguir reforzando junto con la provincia de Jaén. Y bueno, pues aquí tenemos Bilbao. Aquí tenemos también, esto fue antes de ayer también, la compañera de León, también de la provincia de León, también consiguió limpiar. Esto es el después y esto es el antes. Bueno, esto es en Palencia, lo que es pues cielos muy enmarañados. Aquí es algunas nubes de algodón, pero el cielo está con bastante calima. Entonces, bueno, pues llevamos bastante. Estas son las lluvias que han llegado a Almería estos días, porque sí que hubo un frente de agua los pasados días en el sureste, que es la zona que más necesitamos reforzar, el sureste peninsular, el sureste español. Y bueno, pues, da muchísimo gusto ver que llueve en Almería. Esta es la provincia de Toledo también, pues esto fue ya el lunes, que también hubo muchísima, de la semana pasada, hubo muchísima fumigación y bueno, pues se renovaron los dispositivos. Esto es en Roma, si no me equivoco. Sí, esto es en Roma y ya he comentado que estuve en Roma el año pasado y bueno, estos días con la entrada de mayor humedad es más fácil también limpiar los cielos, pero bueno, Italia hay que seguir reforzando.
Este es el curso, bueno, los talleres próximos, lluvias, restauración de cielos, esto es desde aquí, desde Navarra, un poco para que veamos lo que tenemos son resultados empíricos muy interesantes con la instalación de los dispositivos. Entonces, bueno, deciros que lo que pensamos nosotros es que bueno, por una parte decir que la recuperación de los ciclos, o sea, la restauración ambiental se basa en la limpieza atmosférica, también en la regeneración de suelos a través de microorganismos, de técnicas permaculturales para recuperar la fertilidad del suelo y que lo que pasa con cuando se limpia la atmósfera, pues es una atmósfera estructurada sana, lo que permite es la entrada de frentes de lluvia. Y entonces hemos tenido un invierno maravilloso, una primavera muy verde. Recorrer España da muchísimo gusto porque ves que está todo florido, que está todo muy verde después del largo invierno que hemos tenido y los pantanos están llenos. Incluso los pantanos, pues el tener llenos los pantanos nos ayudó a recuperarnos en el restablecimiento de la red eléctrica después del apagón por la mala gestión que hubo por parte del gobierno. Entonces, bueno, pues la importancia del agua para todo, para toda actividad, para que España no pierda del todo toda su soberanía, porque ya sabemos que están atacando bastante el campo, a los ganaderos, a los productores, a los agricultores, bueno, y en general a todos los productores, a todos los autónomos. Eh, y bueno, el tema es que por lo menos no nos falta agua, vamos a seguir activos. Hemos también, bueno, en Portugal también hemos trabajado con grupos, en Italia, Uruguay, una compañera que tenía muchos terrenos, se jugaba su economía, se jugaba el futuro de sus trabajadores, el futuro económico de todos. Si no llovía y hace 2 años implementó los dispositivos que le sugerimos y ahora Uruguay pues no tiene escasez de agua de lluvia. Y llevamos haciendo este trabajo, llevo haciendo ese trabajo desde el año 2001. Lo que he hecho ha sido ir formando a través de talleres, cursos, talleres presenciales, cursos online, teórico-prácticos, teóricos también. Ahora estamos con un curso sobre física aplicada a la restauración ambiental y entender de dónde vienen cómo entender desde por qué funcionan estos dispositivos, qué poder tenemos para, a través de ellos y a través de nuestras acciones, de hacer la limpieza, la reestructuración ambiental, la restauración ambiental y entender como al ser humano como algo muy necesario para que, como que el papel del ser humano en este planeta Tierra realmente es el de cuidar el ambiente, de habitar, de mantenerlo limpio, de desbrozar lo que haya que desbrozar, de manejar bien la biomasa, de limpiar los montes, de hacer prácticas de agricultura, de ganadería que sean sostenibles, por supuesto, lo más sostenibles posibles, pero que no se puede imponer nada de la noche a la mañana, sino que hay que eh, atender a todas las necesidades de todos los productores agrícolas y ganaderos de nuestro país que necesitan el agua para sobrevivir, ya que lo que es el actual sistema pues les está poniendo las cosas bastante complicadas. Y decir que, bueno, pues que si no tenemos agua, no hay producción de alimentos, si no tenemos producción de alimentos, no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos salud, y que gran parte de la salud, aunque en los países occidentales no se entiende así, pero una parte muy importante de la salud es la salud ambiental. Así que si te ha gustado esta información eh, y si quieres saber más, pues mírate la caja de descripción, la caja de descripción de las fuentes de este vídeo. Te voy a poner el enlace al contacto mío para que, o sea, te voy a poner mis datos de contacto para que me puedas escribir un mensaje
También cómo estamos coordinándonos a través de grupos, el acceso al canal donde puedes tener estos documentos gráficos, las instrucciones de los dispositivos de manera gratuita y cómo yo te puedo asesorar si te interesa aprender sobre restauración ambiental. Y bueno, por último, deciros que el hecho mata el relato. Entonces, cuando teníamos una población eh, tan poco crítica o que tampoco analizaba el discurso oficial, intentar convencerles de algo diferente al discurso oficial es muy complicado por parte de un ciudadano o de una ciudadana de a pie. Pero, sin embargo, la restauración ambiental puede que la gente no mire al cielo, no se dé cuenta si realmente esas estelas son naturales porque le llevan engañando mucho tiempo y está como ahí con una confusión de si eso es natural, no es natural, cuesta verlo. Pues a pesar de que ya la gente no mira al cielo, de que le cueste mirar al cielo, de que no sienta si hay un ambiente limpio o tenga más químicos, no sepa distinguir realmente, con la educación en la restauración ambiental, cada vez la gente eh, puede leer mejor el estado de los cielos, entender mejor qué es lo que pasa y por otra parte nos beneficia a todos y la gente que no mira al cielo porque son temas que no le preocupa el tema o es escéptico respecto a la geoingeniería de manipulación climática, pues cuando llueve, eh, aunque no mira al cielo, se va a mojar. Entonces, le cuesta muchísimo más a ese discurso del cambio climático oficial, ese discurso oficialista, ese discurso de que no llueve, que hay sequía y tal, pues cuesta bastante más de poder convencer a la población en general de este relato cuando está lloviendo y cuando los pantanos están llenos. Así que bueno, una manera de despertar es a través de la experiencia sobre todo y de nuestra capacidad de mejorar el ambiente que nos rodea. Y sin más, me despido aquí, muy agradecida por vuestro interés. Y ya sabéis, si tenéis más interés, pues suscribiros, si os interesa esta información, suscribiros, darle a la campanita de notificaciones, a un me gusta y podéis compartirlo, este vídeo. Muchísimas gracias.